Hola a todos, continuando con el análisis de las leyes de corrientes de Kirchhoff, donde en el último video planteamos un ejercicio donde encontrábamos varios nodos y queríamos calcular las corrientes sobre los diferentes elementos que veníamos trabajando. Entonces, en ese video hablábamos sobre las características generales de la ley de corrientes de Kirchhoff y específicamente de qué era un nodo y cómo poder entender e identificar como tal los nodos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer cuando hablamos de leyes de corrientes de Kirchhoff es identificar los nodos que tienen un circuito eléctrico. Entonces, en este caso, el primer nodo que nosotros podríamos identificar es el donde se conecta la corriente de 5 amperios, I2 menos 6 amperios, E4. Digamos que ahí se conectan las cuatro corrientes. Entonces, ese sería nuestro nodo A. El siguiente, donde se conecta I2, 3 amperios y 1 amperio. Entonces, ese sería nuestro nodo B. Entonces, si se dan cuenta, en este primero se conectan 4 elementos, en este van conectados 3. Siempre podríamos identificar, si vamos de izquierda a derecha, sería donde se conecta la de menos 6 amperios, y 4 y 5. Entonces, este sería nuestro nodo C. Digamos que le estoy colocando letras, pero también los pueden numerar como 1, 2, 3. Digamos que eso no tiene ningún problema. Solo que, digamos que dependiendo cómo ustedes lo vayan trabajando, a veces es más fácil identificarlo con cada uno con letras. Y por último, donde tenemos la conexión de 3 amperios, 1 amperio, y 5 y 8. Digamos que este sería nuestro cuarto nodo o el nodo D. Si ustedes se dan cuenta, acá qué sucede. Entonces, en la parte izquierda de la de 5 amperios no es un nodo que solo hay un elemento. Entonces, recuerden que por definición, un nodo es la conexión de dos o más elementos. Y lo mismo acá pasa con I8. Entonces, en la parte derecha no hay otro elemento, entonces no lo podemos definir como nodo para nuestro análisis específico de leyes de corrientes. Bueno, teniendo en cuenta eso, lo primero es saber cuántas corrientes conocemos y cuántas incógnitas. ¿Esto por qué? Cuando hablábamos en el video anterior, que digamos, se los dejo acá en la parte superior derecha para que lo puedan ver completo, cuando nosotros trabajamos en ese video nos dimos cuenta que si nosotros tenemos n elementos, que en este caso, por ejemplo, son 4 elementos, necesitamos conocer n-1 corrientes. Deberíamos conocer 3 corrientes para calcular la corriente número 4. Entonces, en este caso no sucede eso. Tenemos 4 corrientes, pero tenemos 2 incógnitas, que en este caso son I2 y 4. Entonces, son 4 corrientes por calcular y tenemos 2 incógnitas. Entonces, inicialmente, en ese nodo no podríamos encontrar I2 y 4 directamente. Entonces, tenemos que verificar los demás nodos. Luego podemos ver el nodo B. Entonces, en el nodo B tenemos 3 elementos, entonces tenemos 3 corrientes, de las cuales solo una es una incógnita. Entonces, como son 3 elementos y conocemos 2 de esas corrientes, simplemente acá vamos a poder calcular la tercera. Entonces, acá vamos a poder calcular I2. Luego vemos el nodo C. En el nodo C hay 3 corrientes, pero no conocemos 2 de esos 3 valores. Entonces, 3 corrientes, 2 incógnitas, no lo podemos resolver. Recuerden, solo cuando hay una incógnita en nuestra ecuación de la ley de corrientes lo vamos a poder resolver. Y por último tenemos el nodo D. Entonces, en el nodo D lo que nosotros tenemos son 1, 2, 3, 4 corrientes, conocemos 3 y 1 amperio, pero no conocemos I8 e I5. Entonces, 4 corrientes, 2 incógnitas. Entonces, inicialmente tampoco lo vamos a poder calcular. Entonces, para poder comenzar, vamos a resolver la que sí podemos encontrar, que es I2. Cuando nosotros encontramos I2, vamos a poder luego encontrar I4, porque acá ya tendríamos 3 de 4 valores. Cuando encontramos I4, vamos a poder calcular I5, porque acá tendríamos 2 de 3 valores. Y cuando encontramos I5, acá vamos a poder calcular I8, porque vamos a conocer 3 de 4 valores. Entonces, digamos que, importante, a pesar de que la ley de corrientes solo me permite calcular un valor por nodo, a veces, digamos, como están conectados unos nodos entre sí, lo que va a suceder es que al calcular el primer valor, puedo calcular los siguientes, así como les acabo de mencionar en este caso. Entonces, planteemos en la ley de corrientes en el nodo B. Entonces, la ley de corrientes del nodo B iría entrando I2, entrando 1 amperio y saliendo 3 amperios. Entonces, I2 más 1 amperio es igual a 3. Simplemente despejamos I2, entonces I2 va a ser igual a 3 menos 1 y es igual a 2 amperios. Listo. Como decíamos, ya teniendo I2, vamos a poder encontrar
I4, entonces planteamos el nodo A. Entonces en el nodo A va entrando 5 amperios, va entrando, ojo, va entrando menos 6, entonces también se suma donde está entrando, va entrando I4 y va saliendo I2. Entonces 5 más menos 6, que es la magnitud, más I4 es igual a la que va saliendo, que es I2, que I2 acabamos de calcularla y sabemos que vale 2 amperios. Entonces simplemente I4 va a ser igual a 2, pasamos, el 5 está sumando, pasa a restar, el 6 está restando, pasa a sumar. Entonces simplemente nos queda 2 más 1, digamos que 5 menos 6 es menos 1, pasaría más 1 al otro lado. Entonces I4 es igual a 2 más 1, entonces valdría 3 amperios. Ahora, como ya sabemos este valor de acá, entonces conocemos I4, entonces esta vale 3 amperios, ya conocemos este, podemos calcular I5. Entonces para eso planteamos la ley de corrientes en el nodo C. Entonces la ley de corrientes en el nodo C, si ustedes se dan cuenta, en este caso específico, ninguna corriente está entrando, pero como alguna es negativa, pues se va a equilibrar como tal el comportamiento del sistema. Entonces, 0, porque ninguna corriente está entrando, que digamos que es la sumatoria de las corrientes que entran igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces 0 es igual a I4 más I5 más menos 6 amperios, ¿no? Entonces, o que es la magnitud completa. Entonces, recordamos, I4 ya lo conocemos, entonces I4 es 3, entonces menos 6 más 3 nos queda menos 3, y 5 simplemente pasando el menos 3 al otro lado pasa positivo, y 5 va a ser igual a 3 amperios. O pues pasamos primero los dos parámetros, entonces 6 pasa al otro lado positivo, 3 pasa negativo, entonces 6 menos 3 nos queda igual 3 amperios positivos. Listo, ya calculamos I2, calculamos I4 y calculamos I5, digamos que los otros valores ya los teníamos. Nos falta por último calcular I8. Acá algo importante, y esto nos va a permitir comprender cómo es el comportamiento de la corriente, digamos asemejando cuando hablábamos de lo de un río, digamos que el río, acá lo que sucede es que se divide en dos caminos, bueno, más literalmente en tres caminos acá inicialmente, pero luego se vuelve a unir. Entonces, al volverse a unir, nuestra corriente debería ser más o menos del mismo tamaño. Entonces, ya lo comprobaremos ahorita al evaluar esta ley de corrientes. Entonces, en este caso, las corrientes que van entrando son 3 amperios, I8 e I5, y la corriente 5. Y la corriente que va saliendo simplemente es 1 amperio. Entonces, hacemos esa ley de corrientes en el nodo D. Entonces, 3 más I8 más I5 es igual a 1. Pero lo mismo, I5, gracias a la cadena que nosotros hemos ido trabajando, ya la encontramos. Entonces, I5 simplemente vale 3 amperios, entonces nos queda 3 más 3, 6 amperios, pasa al otro lado a restar, entonces sería I8 es igual a 1 menos 6, o 1 menos 3 menos 3. Y entonces simplemente la corriente nos da menos 5 amperios. Entonces acá era lo que les mencionaba, acá las corrientes se dividieron en varios caminos, pero luego se volvieron a unificar, volviéndose una sola corriente, que si se dan cuenta, la corriente de entrada fue 5 amperios, esta de salida tiene la misma magnitud, pero como la planteé en el sentido opuesto, es negativa. Si lo hubiera planteado hacia la derecha, nos hubiera dado los mismos 5 amperios positivos porque tendría el mismo sentido. Entonces es importante entender esto del comportamiento de la corriente en un circuito, que si la vimos por varios caminos, pero estos caminos al final se unifican, esa corriente al final va a ser la misma. Digamos que esto parte de lo que hablábamos de leyes de conservación de la energía. Entonces, esto es muy importante sobre el comportamiento. Si se dieron cuenta es identificar, digamos, el proceso general en leyes de corrientes de Kirchhoff, ya cuando lo aplicamos a varios nodos, es identificar los diferentes nodos. En cada uno de estos nodos, saber cuántas incógnitas tenemos. Cuando tenemos solo una incógnita, directamente lo podemos resolver. Recuerden que en leyes de corrientes vamos a tener una ecuación, pero con esa simplemente podemos despejar una incógnita. Y luego de eso, pues vamos evaluando qué más elementos podemos ir calculando los valores que nos hacían falta. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hicimos acá? Cuando calculamos I2, pudimos luego encontrar I4, digamos, a partir de ese valor. Cuando encontramos I4, luego pudimos calcular I5, y por último con I5 podemos calcular la corriente I8. Bueno, digamos que esto con respecto a leyes de corrientes de Kirchhoff, espero que les haya sido de utilidad.
Continuando con el curso, surgen dos preguntas. La primera es que, ¿cómo es el comportamiento del voltaje en un circuito? Digamos que ya con las leyes de corrientes de Kirchhoff identificamos cómo es el comportamiento de la corriente en un circuito. Ahora nos falta identificar cómo sería el comportamiento del voltaje. Y lo segundo, ¿qué ley nos permite modelar este comportamiento? Entonces recuerden responder estas preguntas en los comentarios y los que quieran aprender más sobre el comportamiento del voltaje y cómo poder modelarlo, recuerden ver los videos que seguirán a este. Que estén muy bien.